Buenas tardes a todos, mi nombre es Ignacio Moratorio, soy asistente de la Cátedra de Gastroenterología del Hospital de Clínicas. Hoy vamos a ver enfermedades vinculadas al ácido. En situaciones fisiológicas, el ácido gástrico es necesario para la digestión de los alimentos, la absorción de nutrientes, como puede ser el hierro, la vitamina B12, además de cumplir funciones como de barrera para microorganismos. Cuando existe un desbalance entre los factores protectores y la alteración de la secreción del ácido, esto puede causar lesión o actuar como un cofactor lesivo a nivel de distintos órganos, como puede ser el esófago, el estómago y el duodeno. Algunas de las patologías vinculadas a la secreción gástrica son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la úlcera gastroduodenal, la dispepsia, así como su confirmación histológica de la gastritis en sus distintas variedades, y el síndrome de Zollinger-Ellison. La secreción ácida está regulada por distintos tipos de células a nivel de la mucosa gástrica, así como de diferentes hormonas que interactúan y regulan de forma positiva o negativamente la producción de ácido. Comencemos hablando por algunas de las células que participan en la generación del ácido, como son las células enterocromafin-like o similares a las enterocromafines. Se localizan habitualmente en la mucosa oxíntica, secretan histamina y estas están estimuladas por la gastrina e inhibidas por la somatostatina. Las células D, por su parte, se localizan a nivel antral y en la mucosa oxíntica. Secretan somatostatina y son estimuladas por el ácido ante un pH ácido y por la gastrina. Las células G se localizan a nivel antral y se caracterizan por la secreción de gastrina. Las células parietales, las principales responsables de la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, se localizan a nivel de la mucosa oxíntica y son estimuladas por la gastrina y la histamina. Las células principales se localizan también en la mucosa oxíntica y son las responsables de la secreción de pepsinógeno. Hablemos ahora de las hormonas que están asociadas a la generación del ácido. La histamina es el principal estimulador parácrino de la secreción de ácido. Está secretado, como mencionamos, por las células enterocromafin-like y estimulan los receptores H2 de las células parietales para la secreción gástrica de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, como mencionamos. La somatostatina, por su parte, es producida por las células D, inhiben secreciones endócrinas y parácrinas, además del flujo sanguíneo y la motilidad, inhibe las células parietales y la secreción de histamina y gastrina, y su secreción está estimulada por el ácido gástrico y la gastrina. La gastrina es secretada por la célula G, también se produce a nivel del intestino delgado y del páncreas, secretada en respuesta a proteínas, péptidos y aminoácidos. Es el principal regulador hormonal de la secreción ácida. Estimula a las células parietales y enterocromafin-like. Además, el pH alto estimula su secreción y el pH ácido la inhibe. La somatostatina inhibe su liberación y tiene la gastrina un rol en la función de proliferación, maduración y diferenciación de células parietales y enterocromafin-like. Aquí les dejo un esquema para que puedan ver lo compleja que es la interacción hormonal de la secreción de los distintos tipos de células que componen la mucosa gástrica en la regulación positiva y negativa de la secreción del ácido clorhídrico. Comencemos hablando con las patologías asociadas a la secreción de ácido gástrico. Primero, para empezar, hablaremos de lo que es el reflujo gastroesofágico. Es un fenómeno fisiológico que se produce normalmente en todos los individuos sanos. Sin embargo,
la presencia de signos y o síntomas provocados por el contacto, tanto sea del contenido gástrico y o duodenal con la mucosa esofágica, es lo que determina la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A grandes rasgos, la enfermedad por reflujo gastroesofágica es una condición crónica, benigna, que tiene un considerable impacto en la calidad de vida de los pacientes, pudiendo en algunos casos en su evolución desarrollar algunas complicaciones como pueden ser esofagitis, estenosis péptica, esófago de Barrett y finalmente adenocarcinoma de esófago. Es difícil determinar la incidencia y la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que no existe una definición universalmente aceptada ni un gol estándar para su diagnóstico. En lo que respecta a la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la misma es una entidad multifactorial en la que intervienen mecanismos digestivos, como ser las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, así como en algunos casos la presencia de una hernia hiatal. También intervienen mecanismos o fenómenos psicológicos y algunos neuroendocrinos. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior constituyen el principal mecanismo fisiopatogénico. Existen algunos factores que son lesivos, ¿sí?, para el esófago, como es el jugo gástrico, y dentro de ellos el ácido, la pepsina, las sales biliares y las enzimas pancreáticas. Existen otros factores que son favorecedores del reflujo, como ser el retraso en el vaciamiento gástrico, el aumento de la presión intragástrica, como suele verse en los pacientes con obesidad, que esto constituye un estímulo para la producción de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que como habíamos mencionado constituyen el principal mecanismo fisiopatogénico. Existen otros factores favorecedores como los trastornos motores del esófago, así como la falla de la barrera antirreflujo. Les dejo esta imagen para que vean algunos de los componentes que participan en lo que es la barrera antirreflujo, como ser el hiato diafragmático, los ligamentos frenoesofágicos, el diafragma crural, la porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior, así como el ángulo de Gis. Si recuerdan, como les mencionaba antes, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce por un desbalance entre los factores protectores y los factores lesivos. ¿Cuáles son estos factores protectores? Bien, estos se pueden clasificar en preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. De los preepiteliales, el principal de todos los factores es la barrera antirreflujo, como vieron en la imagen anterior. Otros elementos que protegen son la saliva y el bicarbonato de las glándulas esofágicas, así como las ondas peristálticas secundarias. De los factores epiteliales, la mucosa esofágica tiene uniones estrechas intercelulares que impiden la difusión de hidrógeno, ácidos biliares, así como la tripsina. Los factores posepiteliales, ¿sí?, se caracteriza por la neutralización del hidrógeno por el bicarbonato sanguíneo, así como la integridad de la mucosa esofágica. Los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se pueden clasificar como síntomas típicos o atípicos. Dentro de los típicos, la pirosis y las regurgitaciones son los principales y los más frecuentes. Como síntomas atípicos se puede presentar el asma, la tos crónica, erosiones dentales, laringitis posterior, fibrosis pulmonar idiopática, faringitis a repetición, sinusitis a repetición, otitis media a repetición, así como dolor torácico. Los síntomas extraesofágicos, ¿sí?, raramente son atribuibles a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en ausencia de síntomas típicos.
De acuerdo a la clasificación de Monreal, los síntomas de ERGE pueden ser también clasificados como síndromes esofágicos o síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos se divide en dos otros síndromes sintomáticos, donde se encuentran el síndrome de reflujo típico, pirosis y regurgitaciones como hablamos, y el síndrome de dolor torácico por reflujo. Otro de los síndromes dentro de los síndromes esofágicos los constituyen aquellos que presentan lesión esofágica, como es la esofagitis erosiva por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago. Mientras que los síndromes extraesofágicos se pueden clasificar en aquellos que tienen asociación sintomática establecida, es decir, que está comprobado que esos signos o síntomas corresponden al reflujo, y otros en los cuales hay una asociación propuesta, es decir, no está comprobado, pero se ha visto gran asociación. En los que tienen establecidas están el síndrome de tos por reflujo, esa tos crónica nocturna, el síndrome de laringitis por reflujo, es una laringitis posterior, síndrome de asma por reflujo, que es aquella que responde, ¿sí?, con antiácidos o inhibidores de la bomba de protones y no responde tan bien con los beta 2, y el síndrome de erosión dental por reflujo. Todos esos son con asociación establecida. Aquellos que tienen asociación propuesta son la faringitis y la sinusitis a repetición, así como la otitis media recurrente y la fibrosis pulmonar idiopática. El diagnóstico de ERGE es un diagnóstico clínico que, de acuerdo a la clasificación de Monreal, se caracteriza por la presencia de pirosis y o regurgitaciones leves que se producen 2 o más días a la semana, o síntomas moderados e intensos que ocurren un día o más a la semana. Es importante saber que no existe un gol estándar para la confirmación del ERGE, y el diagnóstico es frecuentemente basado solo en la sintomatología sin necesidad de utilizar estudios paraclínicos. Los síntomas típicos, la pirosis y las regurgitaciones, como hablamos, tienen una sensibilidad del 30 al 76% y una especificidad del 62 al 96% para la presencia de ERGE. Otro método que también se puede utilizar para el diagnóstico de ERGE es la prueba terapéutica. La prueba terapéutica puede usarse para el diagnóstico en pacientes de ERGE sin síntomas de alarma. La prueba terapéutica consiste en administrar inhibidores de la bomba de protones, tanto sea omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, cualquiera de ellos, en dosis simple, es decir, una dosis por día, en la mañana, media hora antes del desayuno, durante 4 semanas, y la misma se considera positiva cuando el paciente refiere una mejoría sintomática mayor o igual al 50%. Esta prueba es muy fácil de hacer, está ampliamente disponible porque estos fármacos contamos con ellos con gran facilidad, y sin embargo la sensibilidad y especificidad son bajas. ¿Ah? La videogastroscopía no debe ser un estudio de rutina para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dado que su sensibilidad es muy baja. Del 100% de los pacientes con ERGE, 70 van a tener un ERGE no erosivo, razón por la cual un estudio normal no descarta el diagnóstico de ERGE, aunque la especificidad sí es muy alta, cercana al 90%, ante la presencia de algunas complicaciones, como pueden ser el esófago, la esofagitis erosiva, estenosis péptica, Barrett o adenocarcinoma. Las biopsias no están indicadas para el diagnóstico de ERGE, únicamente se reservan para confirmar, ¿sí?, un esófago de Barrett, una neoplasia o ante una sospecha de esofagitis eosinofílica. ¿Cuándo se debe realizar la endoscopía en pacientes con ERGE? En aquellos que tengan síntomas y o signos de alarma, como ser la disfagia,
anemia, repercusión general, hematemesis, melenas. En aquellos pacientes mayores de 45 a 50 años con un inicio reciente de los síntomas. También otra indicación de realizar una endoscopía es en aquellos pacientes con diagnóstico de ERGE mayor a 5 años para descartar complicaciones como el esófago de Barrett, que puede ser asintomático. También se debe solicitar en aquellos pacientes refractarios al tratamiento médico. Y también siempre se debe realizar en aquellos pacientes que se van a someter a una cirugía antirreflujo. Aquellos pacientes con ERGE a los que se les realiza una endoscopía y presentan una esofagitis erosiva, la misma se clasifica de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles en A, B, C y D. La A corresponde a una esofagitis leve, B leve moderada, C moderada y D severa. A la izquierda en la tabla tienen la descripción de cada uno de los grados y en la imagen de la derecha se ve en un corte transversal y en un corte longitudinal como sería la afectación de las erosiones. El mejor estudio paraclínico para confirmar la presencia o ausencia de enfermedad por reflujo es la pHimetría de 24 horas. La misma permite valorar si los episodios que presentan los pacientes de reflujo son ácidos o no ácidos y si estos tienen correlación con los síntomas. El análisis se realiza cuantificando el tiempo total por el cual el pH es menor a 4. Se cuantifican el número de episodios de reflujo y la duración de los mismos. Las indicaciones para realizar una pHimetría es en aquellos pacientes en los que presentan síntomas y que no responden a inhibidores de la bomba de protones con una endoscopía normal, o en aquellos pacientes que se someterán a una cirugía antirreflujo que presenten una endoscopía normal. El objetivo del tratamiento en la enfermedad por reflujo gastroesofágico consiste en aliviar y controlar los síntomas, lograr la cicatrización en aquellos pacientes que presenten esofagitis erosiva y evitar el desarrollo de complicaciones. El tratamiento puede ser no farmacológico o farmacológico. Las medidas no farmacológicas consisten en bajar de peso en aquellos pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, elevar la cabecera de la cama en aquellos pacientes particularmente que presenten síntomas nocturnos. Se recomienda que estos pacientes duerman en decúbito lateral izquierdo para evitar la mayor exposición del ácido al esófago, el abandono del hábito tabáquico y disminuir el consumo de alcohol. Y se recomienda que los pacientes eviten ingestas copiosas al menos 2 horas antes de acostarse, en especial si presentan síntomas nocturnos. Los inhibidores de la bomba de protones constituyen el tratamiento de primera línea para el ERGE en todas sus formas clínicas. Los mismos generan mayor alivio sintomático y de forma más rápida, así como mayores porcentajes de cicatrización cuando son comparados con placebo, con los antiácidos y con los antagonistas de los receptores de histamina 2. La efectividad entre los distintos IVP es muy similar y se debe siempre instruir a los pacientes que todos los inhibidores de la bomba de protones deben ser ingeridos 30 minutos antes del desayuno, ya que es el momento en el día en donde se encuentra la mayor cantidad de bombas activas en las células parietales. Acá les dejo 2 tablas en las que pueden ver los distintos tipos de inhibidores de la bomba de protones disponibles en Uruguay, así como las equivalencias entre los distintos tipos en sus dosis mínima, estándar y doble dosis.
El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que presentan una calidad de vida muy afectada, en aquellos con síntomas persistentes a pesar de la terapia adecuada con inhibidores de la bomba de protones. También es una indicación para aquellos pacientes con buena respuesta al tratamiento con inhibidores de la bomba y que son dependientes a de estos. También la cirugía se indica en aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágica y obesidad, en donde la cirugía bariátrica tiene mayores beneficios que la cirugía antirreflujo. Se indica también en aquellos pacientes con hernia hiatal grande, mayor a 5 centímetros, sintomática. Y también se puede considerar en aquellos pacientes que tienen el deseo de descontinuar la medicación por falta de adherencia o efectos adversos a estos. Pasemos a hablar ahora algunas de las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hablemos del esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión premaligna que se caracteriza por el reemplazo del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por un epitelio columnar que es sospechado desde el punto de vista endoscópico y confirmado con la histología. La enfermedad por reflujo es el factor patogénico más importante para el desarrollo de esófago de Barrett y su prevalencia en los pacientes con ARGE ronda en un 10 a un 15%, mientras que en la población general del 1,2 al 1,6%. Los factores de riesgo para desarrollar esófago de Barrett son raza blanca, la edad, el sexo masculino, el tabaquismo y la obesidad. La edad particularmente mayor a 50 años. Es por eso que se debe hacer siempre una búsqueda de esófago de Barrett por endoscopía en aquellos pacientes con ARGE que inicien los síntomas a partir de los 50 años o que tengan una historia de ARGE mayor a 5 años. Aquellos pacientes con esófago de Barrett deben recibir una vigilancia endoscópica a intervalos establecidos de acuerdo a la presencia y el grado de displasia. El tratamiento del esófago de Barrett debe ser siempre con inhibidores de la bomba de protones entre las endoscopías de seguimiento, ¿sí? Y muchos autores plantean el tratamiento de por vida con inhibidores de la bomba de protones. Hablemos ahora de otra de las enfermedades relacionadas al ácido, como es la úlcera péptica. Las úlceras corresponden a defectos de la mucosa gástrica duodenal mayor a 5 milímetros que se extiende más allá de la muscular de la mucosa. Es una patología frecuente, afecta al 10% de la población que presenta síntomas a lo largo de su vida y 25% de estos desarrollan complicaciones. La prevalencia de úlcera péptica en pacientes infectados por Helicobacter pylori ronda de un 10 a un 20%. La tasa de mortalidad por complicaciones de las úlceras ronda de 2 a 3 cada 100.000 habitantes. Es importante saber que la úlcera duodenal es la más frecuente y la más prevalente en hombres. De las úlceras duodenales es característico que las que se localizan a nivel de la cara anterior son más propensas a la perforación, mientras que las que están en la cara posterior son más propensas a hemorragias digestivas graves por compromiso de la arteria gastroduodenal. La incidencia y complicaciones de las úlceras pépticas ha disminuido debido a la menor prevalencia de Helicobacter pylori, dadas las mejores condiciones sanitarias y a los tratamientos de erradicación de la misma. La tasa de sangrado es equiparable para la úlcera gástrica que la duodenal, sin embargo, es más frecuente la perforación en las úlceras duodenales que en las gástricas. La úlcera péptica aumenta su incidencia y el riesgo de complicaciones con la edad, siendo el riesgo de sangrado 13 veces más frecuente en pacientes mayores de 70 años que en menores de 40. 25% de los consumidores de AINES pueden desarrollar una úlcera péptica
y tengan en cuenta que entre el 50 y el 80% de las hemorragias digestivas presentan el antecedente de haber ingerido o utilizado AINES de manera reciente. En lo que respecta a la topografía, las úlceras pépticas se localizan con mayor frecuencia a nivel de bulbo, luego en antro y luego sinus. Dentro de las causas etiológicas de la úlcera péptica, el Helicobacter pylori es la más frecuente, le sigue el consumo de AINES y luego las úlceras idiopáticas, que son aquellas no vinculadas a la infección por Helicobacter pylori ni al consumo de AINES. Otras etiologías vinculadas a la úlcera péptica son el consumo de cloruro de potasio, bifosfonatos, clopidogrel, quimioterápicos y el uso de micofenolato de mofetilio. Vean en este gráfico, tanto sea para la úlcera duodenal como para la úlcera gástrica, la causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori y le sigue en frecuencia para ambas etiologías el consumo de AINES. Tengan en cuenta que la úlcera duodenal se asocia con una secreción de ácido normal o aumentada, mientras que las úlceras gástricas y el cáncer gástrico se asocian con gastritis extensa, metaplasia intestinal e hipocloridria. Hablemos ahora de las dos etiologías más frecuentes de la úlcera péptica. Una de ellas, la infección por Helicobacter pylori, es una bacteria gram negativa, espiralada y flagelada, productora de ureasa. Constituye un carcinógeno tipo 1, según la clasificación de la OMS. Es el principal, por tanto, factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. La infección por Helicobacter pylori constituye la infección más frecuente a nivel mundial. Se estima un 50% de la población mundial infectada por esta bacteria. La ureasa alcaliniza el pH gástrico y este es el que permite sobrevivir a esta bacteria en el ambiente gástrico. Existen múltiples factores de virulencia que puede tener esta bacteria, como el BAC-A, BAB-A y el CAG-A, mientras que la genética del huésped y el ambiente afectan la distribución y severidad de la inflamación gástrica. La incidencia de úlceras es 6 a 10 veces mayor en aquellos pacientes portadores de la infección. En países desarrollados, la prevalencia ronda entre el 50 y el 80% en los nacidos antes del 50, mientras que en los nacidos más recientemente es menor de un 20%. En los países que están en vías de desarrollo, la prevalencia es alta, entre un 80 y un 95% de infectados, y esto se vincula en gran parte por las medidas higiénicas. La bacteria se adquiere habitualmente en la infancia. La transmisión es fecal-oral, oral-oral, y la infección por Helicobacter pylori se asocia con mayor frecuencia a úlcera duodenal. Siguiendo en frecuencia, los AINES constituyen la segunda causa más frecuente de úlcera gastroduodenal. El riesgo de úlcera y de muerte es 3 a 10 veces más alto en consumidores de AINES que en la población general. El mecanismo por el cual los AINES dañan la mucosa gástrica y duodenal es por su efecto de inhibición de la COX-1, que es el paso limitante para la producción de prostaglandinas, con todos los beneficios que tienen las prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica. La toxicidad gastrointestinal depende de varios factores, principalmente de las características clínicas del paciente, la clase química del AINE, la dosis, la formulación, o sea, la presentación y la vida media del fármaco. Existe una relación muy estrecha entre el consumo de AINE y las úlceras pépticas,
particularmente en sus complicaciones, es decir, que los AINES son generalmente generadores de complicaciones en pacientes con úlceras pépticas, y dentro de ellas las más frecuentes es la hemorragia digestiva y la perforación. El consumo de AINES influye en la refractariedad al tratamiento médico quirúrgico de las úlceras pépticas y son capaces de causar nuevas úlceras como de agravar las ya existentes, por ejemplo, en aquellos pacientes con infección por Helicobacter pylori. Tengan en cuenta, como mencionamos, que los AINES constituyen el segundo factor etiológico tras la infección por Helicobacter pylori para el desarrollo de úlcera gastroduodenal. Clínicamente, las úlceras pépticas se manifiestan con síntomas clásicos de dispepsia, es decir, dolor y ardor en la boca del estómago, saciedad precoz o plenitud postprandial, o lo que es denominado también como epigastralgia. Es importante saber que el 70% de las úlceras pépticas son asintomáticas, y esto se ve con mayor frecuencia en pacientes que son adultos mayores y también en consumidores de AINES. Es característico el síndrome ulceroso para describir la úlcera duodenal. El dolor de la úlcera duodenal característicamente alivia con la ingesta de los alimentos, pero recurre en el ayuno 2 a 4 horas postprandial. Mientras que el dolor de la úlcera gástrica característicamente empeora con las ingestas y se asocia a náusea y anorexia. El paciente tiende a no comer para no desarrollar dolor. Mientras que también se describe que los pacientes con úlcera duodenal tienden a veces a aumentar de peso por la mayor ingesta para aliviar el dolor. Es importante saber cuáles son los signos de alarma de cualquier úlcera péptica. La presencia de melenas, hematemesis, anemia, vómitos persistentes, lo que nos pueden traducir una obstrucción, el dolor que se irradia a dorso, lo que nos puede hablar de una úlcera penetrada, particularmente en páncreas, y el dolor súbito con inmovilización deben hacernos pensar en perforación intestinal. Al examen físico, habitualmente los hallazgos suelen ser inespecíficos en las enfermedades no complicadas. Sin embargo, la taquicardia, la hipotensión ortostática, la palidez cutánea mucosa nos deben hacer sospechar en hemorragia, mientras que el abdomen en tabla, la defensa, el dolor a la decompresión nos deben hacer pensar en una perforación, y la distensión abdominal, la reptación, el bazuqueo y el clapoteo deben hacernos pensar en una obstrucción. Existen algunos elementos endoscópicos que nos pueden poner en la pista de que la úlcera tenga un origen benigno o un origen maligno. Todos los elementos que nos hacen pensar en que una úlcera sea benigna son aquellas úlceras con bordes bien definidos, en los cuales la mucosa circundante está normal, es decir, no tiene nada patológico. Los pliegues se irradian hacia el borde de la úlcera. El peristaltismo a nivel de la úlcera es normal, es decir, si uno ve la onda como se propaga por todo el estómago, ve que al pasar por donde está la úlcera, la misma se mueve. Las úlceras benignas son, o uno piensa en úlceras benignas, cuando la úlcera presenta un fondo limpio, liso, de color blanquecino y no tiene necrosis. Sin embargo, las úlceras malignas se caracterizan por tener bordes irregulares, nodulares, muchas veces imprecisos, o bordes fusionados o pliegues amputados. La mucosa circundante suele ser de aspecto infiltrativo, presentan pliegues irregulares y engrosados. Cuando uno ve la contracción del estómago, no presenta peristaltismo a nivel de la úlcera. Eso habla de que está la úlcera adherida o agarrada a planos profundos. El fondo de las úlceras suele ser irregular, puede estar sucio o como con tejido necrótico,
o islotes de tejido necrótico. Otra cosa que nos debe hacer sospechar en úlceras malignas son las localizaciones atípicas. Recuerden que habíamos mencionado el bulbo, el antro y el sinus. Entonces las localizaciones atípicas son el fundus y el cuerpo alto. También las úlceras mayores a 2 centímetros deben ponernos en la pista de que puedan llegar a ser malignas. Veamos ahora las complicaciones de las úlceras pépticas. La hemorragia constituye la principal complicación en un 73% de los casos. La perforación o la penetración a distintos órganos, un 9%, mientras que la obstrucción, un 3%. Es sabido que el 15% de las úlceras pépticas sangran, con una mortalidad que ronda el 4,5 al 8,5%. Sin embargo, estos porcentajes aumentan de forma considerable en pacientes adultos mayores, en aquellos con sangrados profusos, continuos o recurrentes o que presentan múltiples comorbilidades. En lo que respecta al tratamiento de las úlceras asociadas a Helicobacter pylori, es importante saber que las úlceras duodenales no complicadas, el tratamiento consiste en la erradicación del Helicobacter pylori. Aquellos casos en los que presentan úlceras duodenales complicadas o úlceras gástricas, el tratamiento de primera línea son los inhibidores de la bomba de protones por 4 a 8 semanas para las úlceras duodenales y 8 a 12 semanas para las úlceras gástricas. Recordar que en todas las úlceras gástricas hay que continuar con el inhibidor de la bomba de protones hasta que se realiza una endoscopía, como habíamos mencionado, 8 a 12 semanas luego del tratamiento para corroborar la curación, que sería un elemento de benignidad. Hay que confirmar la erradicación, ¿sí? 4 a 8 semanas luego del tratamiento. En lo que se refiere al tratamiento de las úlceras asociadas al consumo de AINES, la primera medida, por supuesto, es discontinuar los mismos en lo posible y utilizar opciones alternativas. Tener en cuenta que si es necesario mantener los AINES o el AINE, se debe administrar inhibidores de la bomba de protones a dosis convencionales por lo menos 12 semanas, debido a que este corresponde al mayor tiempo que requiere la úlcera para cicatrizar en estas circunstancias. En aquellos pacientes que requieren el uso crónico de AINES, se debe sugerir la utilización de la mínima dosis eficaz y acompañados siempre de inhibidores de la bomba de protones. Porque los inhibidores de la bomba de protones disminuyen el riesgo de enfermedad ulceropéptica asociada a los AINES. Idealmente, en aquellos pacientes que van a recibir AINES de forma crónica, se debe erradicar el Helicobacter pylori si lo presenta. Una opción alternativa son los inhibidores de la COX-2, que presentan similar efecto analgésico y antiinflamatorio que los AINES, pero con un menor riesgo de efectos gastrointestinales adversos. Es importante también tener en cuenta que la elección de un analgésico debe valorarse con respecto a dos sistemas, al riesgo cardiovascular y el riesgo gastrointestinal individualizado para cada paciente. Para finalizar, hablemos de la última patología asociada al ácido, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Constituyen úlceras pépticas que son resistentes al tratamiento y que se deben a una hipersecreción ectópica de gastrina por un tumor neuroendocrino, que es el denominado gastrinoma, y que resulta en la hipersecreción de ácido clorhídrico. Habitualmente se presenta de forma esporádica, pero también puede estar asociada al síndrome de neoplasia neuroendocrina múltiple tipo 1, MEN1. Los gastrinomas se localizan con mayor frecuencia a nivel de duodeno en el 70-90% y en páncreas un 10 a un 40%. Habitualmente, el síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza por múltiples úlceras a nivel de duodeno o a nivel gástrico, úlceras
grandes o de topografía típica. Más del 90% de los gastrinomas se localizan en el denominado triángulo del gastrinoma, que es un área anatómica que está delimitada por la vía biliar, el duodeno y el páncreas. Para finalizar, me gustaría repasar algunos conceptos que hablamos en la charla. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es clínico ante la presencia de síntomas típicos de pirosis y regurgitaciones. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ser medidas farmacológicas, no farmacológicas o higiénico-dietéticas y como alternativa al tratamiento quirúrgico. El esófago de Barrett constituye una lesión premaligna consecuencia de la exposición patológica al ácido. La enfermedad ulceropéptica. En la enfermedad ulceropéptica, el Helicobacter y los ANES constituyen las principales etiologías responsables y el tratamiento de las mismas será de acuerdo a la causa de la enfermedad ulceropéptica. El síndrome de Zollinger-Ellison es consecuencia de una hipersecreción ectópica de gastrina por un gastrinoma que corresponde a un tumor neuroendocrino. Espero les haya sido de utilidad. Estoy a las órdenes por cualquier duda. Gracias por su atención.